Mis queridos hermanos, un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Estamos en medio del ministerio de Jesús en Galilea, en una parte sumamente especial e importante, y es el sermón predicado por el Señor Jesucristo en el llano, que tiene muchos aspectos del sermón del monte de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y fuimos retados desde la semana pasada con un tema muy especial que sin lugar a dudas es una característica fundamental de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Uno podía pensar que qué aspecto identifica a un cristiano y hablaría del arrepentimiento, de la humildad, de la oración, del hambre por la palabra de Dios y claro, todos esto lo identifican, pero la Biblia hace un énfasis muy especial y el Señor Jesucristo lo hace en el amor de los creyentes, en el amor de los hijos de Dios. Amor primeramente por Dios, amor por lo que Dios dice, amor por otros creyentes, pero hay un amor esencial en la vida del creyente y es el amor por su prójimo. Y no solamente por sus hermanos en Cristo, sino un amor por los incrédulos, un amor por los que no conocen al Señor, un amor por los que aún escuchando el Evangelio rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y de ese amor por ellos, que es un amor antinatural, que es un amor que no nace del corazón natural del creyente, es que hemos estado hablando. Y es muy paradójico porque al cristiano se le prohíbe amar pues al perverso, al satánico sistema mundo en que estamos inmersos, al mundo que tenemos. Primera de Juan 2:15 por allá el 17 habla mucho de esto. Pero los creyentes, sin embargo, debemos amar a los pecadores perdidos que están atrapados en ese sistema del enemigo, en ese sistema satánico. Y terminábamos la semana pasada hablando pues de ese amor, que amáramos a nuestros enemigos, que hiciéramos bien, que prestáramos, no esperando de ellos nada. Y había una recompensa, nuestro galardón sería grande en el cielo, seríamos llamados hijos de Dios porque Él era el ejemplo del Señor, Él es benigno con los ingratos, Él es benigno con los malos, Él es misericordioso y de esa manera cada uno de los creyentes daba la gloria a Dios siendo misericordioso. Hoy vamos a continuar con los dos versículos restantes de alguna manera de este bloque de amor por los incrédulos, de amor por los enemigos, desde el versículo número 37 que vamos a leer. Entonces dice Lucas 6:37 y vamos a meditar hasta el versículo 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y el objetivo fundamental, mis hermanos, de estos dos versículos es mostrar la reciprocidad, porque aquí nos salta un principio maravilloso. Con la misma vara con que medimos, os volverán a medir. Y ya habíamos hablado del galardón del creyente que ama a los incrédulos, que ama a los enemigos. Cuando los cristianos amamos a los enemigos con el amor incondicional y sobre todo sobrenatural que Dios pone en los corazones, pues los pecadores se sorprenden. Es un amor extraño para ellos, un amor que no han experimentado y esto de alguna manera mis hermanos
va a producir en ellos algo. Entonces los creyentes podemos adornar la doctrina de Dios, como lo dice Tito 2:10, y ser imitadores del Señor Jesucristo cuando mostramos bondad hacia otros. Porque el Señor, ya lo habíamos estudiado, es benigno para con los ingratos, hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Entonces estudiemos, mis hermanos, los mandamientos mirando un poquito los beneficios de amar al incrédulo. Y vamos a verlo en tres partes. Vamos a ver el beneficio del juzgar al incrédulo con justicia, el beneficio del perdonar al incrédulo con bien y vamos a observar que ese beneficio pues tiene un tamaño muy grande que Dios utiliza a través de nosotros para su propia gloria. Entonces lo primero que vamos a observar es el beneficio de juzgar con justicia. Si miramos aquí el texto, lo primero que nos dice el versículo 37 es: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y hay una iniciativa del Señor acerca del juicio. Y el mandato de no juzgar a los demás, en este caso a los incrédulos, es varias veces citado por el Señor. Es varias veces citado no solamente para hablar de los incrédulos, sino para hablar de todas las personas. Y muchas personas han usado este versículo en un intento pues de silenciar a sus críticos, de decir: usted no tiene ningún derecho para juzgarme, usted no tiene derecho a decirme que estoy equivocado. Y han tomado pues de manera aislada este mandato del Señor. Pero el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa, mis hermanos, que no podamos discernir, que no podamos mostrar discernimiento. Claro, para todas las cosas que hacemos a lo largo del día emitimos diferentes juicios, tomamos diferentes decisiones conforme a todo lo que el Señor nos ha enseñado acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es verdad o de lo que es mentira. No, debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que demande de la verdad que ahora está en nosotros. Lo que hace el Señor es acentuar, por ejemplo, en Juan 7:24, de qué manera debe hacerse ese juicio. No juzguéis según las apariencias, dice el Señor, sino juzgad con justo juicio. Y aquí tenemos un principio que nos va a servir mucho para lidiar con el juicio que hacemos, el juicio que hacemos sobre todo con los que no conocen al Señor. Y este pasaje nos sirve para empezar diciendo que el juicio que se hace superficialmente es malo. Juzgar a alguien, mis hermanos, con base solo en las apariencias es pecado. Acuérdese cuando estudiamos Juan, que había un hombre que se llamaba Simón el fariseo que juzgó a una mujer con base en su apariencia, en su reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada por el Señor. Por tanto, atrajo un reproche del Señor sobre sí. Más adelante, en el capítulo 7 de Lucas, también vamos a ver un caso similar. Entonces, muchas veces tenemos lo que llamamos prejuicios con las personas que se acercan a nosotros y las juzgamos por su apariencia, por su manera de vestir, por la manera en que hablan, por lo que nos imaginamos que hay en sus corazones, y eso es imposible para nosotros de ver. Entonces se vuelve un juicio superficial y diariamente, sin lugar a dudas, lidiamos eso en nuestra relación con otras personas. Por otro lado, el juicio hipócrita es malo. El mandato de no juzgar a los demás está precedido, por ejemplo, en Mateo, en el mismo Lucas, por comparaciones con la gente hipócrita que hace juicios superficiales, juicios rápidos,
juicios que muchas veces no tienen un objetivo. El juzgar por juzgar, simplemente por hacer una idea de quién es el otro, no tiene ningún objetivo. Debemos juzgar con el objetivo, con un objetivo que de la gloria de Dios. Y entonces ese juicio con hipocresía, sin lugar a dudas, mis hermanos, también es malo. Cuando señalamos el pecado de otros, muchas veces nosotros mismos estamos cometiendo el mismo pecado y nos condenamos a nosotros mismos. En alguna manera, el dedo que señala al otro nos dice que tres o cuatro dedos nos están señalando a nosotros mismos. A veces ese juicio se convierte en algo tan duro, tan hipercrítico con los demás, que no mostramos mansedumbre y amor para con todos los hombres. Le cuento una experiencia que tal vez todos han vivido, y son los juicios en reuniones de conjuntos, en las reuniones anuales que se hacen de la asamblea, donde la gente se saca o nos sacamos los trapitos al sol sin ningún objetivo y somos sumamente inmisericordes. Y el Señor advierte, porque el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, nos dice aquí. Entonces hay una recompensa, mis hermanos. Ni el juicio superficial, ni el juicio hipócrita. Estamos llamados, mis hermanos, a mostrar el amor de Cristo y a no señalar a las personas. Muchas veces, sobre todo en contiendas políticas, las personas que no piensan como nosotros en las cuestiones de política, a veces las podemos señalar como nuestros enemigos. Y es que el mundo en el que el Señor nos permite seguir viviendo, el Señor nos ha dicho que primeramente lo miremos con las gafas y con los lentes de que es un campo misionero, de que mi relación con personas que no son creyentes tiene ante todo el objetivo de que demostrarles al Señor. Y eso no significa que yo no pueda expresar la verdad de las cosas, de que yo no pueda expresar mi fe, de que yo no pueda expresar lo que quiero, pero significa que no debo atacar a los demás, no debo señalar a los demás, no debo condenar a los demás, sobre todo cuando no hay un objetivo claro de que tal vez esas personas reconozcan que son pecadores y que hay un único Salvador que es el Señor Jesucristo. Entonces debemos tener un cuidado especial con juzgar a los demás en forma injusta o imparcial, aunque Jesús elogia el juicio justo. Entonces debemos discernir, mis hermanos, debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza pues, de la Biblia sobre el pecado. Debemos enfrentar con mansedumbre a las personas, debemos tener una relación que de alguna manera esté glorificando al Señor, que pueden ver en nosotros personas amigables, aunque no estamos en comunión con las cosas que hacen. Debemos practicar de una manera la verdad siempre en amor y no convertirnos en simplemente fariseos, hipócritas que solo señalan el pecado o solo señalan los errores de los demás, muchas veces sin argumentos, pero que no están dispuestos a mostrar la gracia y el amor de Dios de diferentes maneras. Y el beneficio de no ser juzgados, de no condenar, es que no seremos juzgados y no seremos condenados. Y en un sentido claro, nosotros hemos sido primero beneficiarios de que el juicio de Dios sobre nosotros en la cruz fue llevado por el Señor Jesucristo. Sobre él se puso el acta de decretos en contra de nosotros. Él recibió la condenación en la cruz que los pecadores merecíamos, la muerte eterna. Entonces hemos recibido toda la misericordia del Señor y de parte de Dios, pues somos beneficiados. Pero al mismo tiempo hay un beneficio recíproco. Y es que, mis hermanos, tener buenas relaciones con los incrédulos no significa que dejemos de hablar la verdad, dejemos de expresar la verdad, pero lo podemos hacer de tal manera y en amor y buscando
que las personas vean a Cristo en nosotros, que se sorprendan y que podamos ser punto de apoyo. Esto, mis hermanos, en mi entendimiento, pues no siempre es así. El Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia de alguien que habló con amor, de que habló la verdad, de que en ocasiones, claro, tuvo que hacer juicios y mostrar que era la verdad, pero fue condenado por eso. Pero el Señor siempre trató a las personas con amabilidad. Hasta en la cruz dijo y pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos amó de tal manera el Señor y aún así fue crucificado. Pero mis hermanos, en general, creo que podemos tener buenas relaciones aún con personas que no conocen a Dios, mostrando la verdad, ayudando, no criticando, no juzgando, no resaltando y echando sal en la herida, sino por el contrario, que seamos de bendición para ellos con nuestras palabras, que puedan encontrar en nosotros un apoyo, una ayuda. Y sin lugar a dudas eso va a fomentar la buena relación que finalmente da gloria al Señor. Y puede ser una herramienta muy útil en que otros conozcan al Señor a través de nuestro carácter. Y mis hermanos, si evaluamos los conflictos que tenemos con otros, por lo menos en mi caso, tenemos que ser sinceros de que esos conflictos no se basan en que he mostrado amor o que he respondido de la mejor manera o que he hablado con ternura, he hablado con mansedumbre. No, se basan en que muchas veces con espíritu vengativo, con ira, he respondido a esas personas, a su ofensa, he respondido y he ofendido también a ellos y por eso las relaciones se deterioran. Y el Señor nos llama a eso, a estar muy atentos a nuestra relación con las personas y lo veíamos la semana pasada en resumen, a amarlos. Y lo segundo que vamos a ver, mis queridos hermanos, es el beneficio del perdonar. Bien, porque aquí en el mismo versículo 37 nos dice, perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Y a todos, en algún momento, mis hermanos, nos han lastimado, nos han ofendido, han pecado contra nosotros. ¿Y cómo respondemos cuando ocurren pues tales ofensas? De acuerdo con la Biblia, mis hermanos, es un mandamiento perdonar y hay mucho que hablar sobre esto y el tiempo no nos da para tanto. Pero por ejemplo Efesios 4:32 dice que antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y siempre sacamos la ilustración de la parábola del hombre, del rey que perdonó mucho y ese siervo que no quería perdonar. Porque mis hermanos hemos sido beneficiados con el perdón de Dios. Colosenses 3:13 de igual manera declara, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la clave en ambos pasajes, en Efesios 4:32 y en Colosenses 3:13, es que debemos perdonar así como Dios nos perdonó. Por eso perdonamos, porque hemos sido, sin lugar a dudas, perdonados. Y esto tiene como objetivo, primeramente, mis hermanos, igualmente un objetivo evangelístico, que este campo de siembra, de cosecha, donde el Señor nos ha puesto, este campo misionero, donde el Señor nos presenta tal vez todos los días personas de diferentes contextos, con diferentes características, con diferentes temperamentos, que de algún modo tienen relación con nosotros y que pueden llegar a ofendernos, puede hacer nuestro perdón una muestra del amor sobrenatural del Señor sobre nosotros.
Y este mandato va así de la mano, de que podamos tener un corazón manso, de que podamos tener un corazón apacentable en las manos del Señor para tener una actitud de perdón, no solamente a la persona que pueda ofendernos y que tal vez pueda arrepentida, pedir que nosotros la disculpemos, pedir perdón. No nos debemos sin lugar a dudas negar a perdonar a una persona que lo pide y que tal vez nuestra amargura y nuestro enojo cierra su corazón para no perdonar. Ese pues no es el carácter de un creyente que está buscando al Señor. Pero tal vez habrá muchos que no se dieron cuenta o que no tienen la intención de que nosotros los disculpemos. Por eso perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, mis hermanos, requiere el poder transformador sobrenatural en nuestras vidas, porque nuestra naturaleza humana caída pues tiene sed de venganza y está a pagar siempre con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente. Y a veces queremos devolver pues mal por mal. Y entonces lo que necesitamos es ese cambio de corazón donde el Señor, en su infinita misericordia, de su gracia, siga transformando nuestro corazón para que podamos perdonar. Y seréis perdonados, claro, hemos recibido el perdón del Señor de una manera abundante. Hemos sido perdonados. Y esa ya es una gran recompensa del Señor, no por nuestra propia obra, sino por la obra de Jesucristo. Pero mis hermanos, el que perdona, el que muestra el carácter del Señor en su propia vida perdonando, en muchas ocasiones y en regla general puede tener buenas relaciones con otros y también ser perdonado. Eso no sucede siempre, no es una regla general, pero sin lugar a dudas, mis hermanos, un principio es que lo que sembramos en nuestra relación con otros que no conocen al Señor, y en la medida que podamos ayudar, que podamos no ser piedra de tropiezo muchas veces en ser sumamente críticos y en ser sumamente señaladores de los errores de los otros, sino tener un corazón que pueda dar, que pueda sacrificarse por otros, que pueda, sin lugar a dudas, mostrar el amor de Dios a través de ser una persona que puede perdonar fácilmente, que no guarda rencor, que no busca venganza en las relaciones, por ejemplo, de trabajo, de colegio, de universidad, que es una persona que no guarda resentimientos en su corazón y al mismo tiempo que estamos guardando nuestro corazón, estamos mostrando el Evangelio de Cristo vivo, de lo que ha hecho Cristo en nosotros. Y eso sin lugar a dudas, mis hermanos, traerá gloria al Señor. Y aquí hay un principio del libro de Romanos que quiero resaltar en Romanos 12, 18 a 19, hablando del sacrificio vivo y del culto racional al Señor, que Romanos 12 ilustra de muchas maneras prácticas. Aquí hay un versículo que nos sirve mucho. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y este es un principio que nos puede guiar en nuestra relación con personas no creyentes. Claro, también en nuestra relación con creyentes, pero aquí nos vamos a enfocar en nuestra relación con personas que no conocen al Señor. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Deje que se cargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré a lo que merecen, dice el Señor. Y es un versículo muy explícito sobre nuestra tarea de hacer todo lo posible por vivir en paz con todos, y entre ellos los incrédulos, y la tarea del Señor. El Señor es el que juzga con el juicio irrevocablemente perfecto. El Señor es el que condena con un juicio irrevocablemente perfecto. Y el Señor
es el que decide dar misericordia, el que decide no darla conforme a su propósito, conforme a su infinita sabiduría. Entonces yo no soy el que se coloca como Dios ni para juzgar, ni para condenar, ni para no perdonar. Le estoy quitando de alguna manera el lugar a Dios sobre estas personas. Yo simplemente soy un luminar pues en medio de un mundo que en general no ama al Señor. Pero el Señor ha puesto estas personas para que vean el amor de Dios a través de mí. Y entonces, mis hermanos, cerramos con el tercer punto, que es que el beneficio del que estamos hablando, el beneficio de perdonar, el beneficio de no condenar, el beneficio de no juzgar, pues tiene un tamaño muy grande. Fijémonos en el versículo 38. Primero, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Fíjate todo lo que dice sobre la siembra y la cosecha. La mayor parte de la Biblia, mis hermanos, está escrita originalmente para quienes vivían en una sociedad rural, en el campo. Estaban familiarizados pues, con el trabajo de la tierra, el manejo del ganado, la producción agrícola. Y por eso muchas de las ilustraciones del Señor tienen que ver con eso. Porque aquí finalmente nos da un principio del trato con los incrédulos, con los que no conocen a Dios. Es que les demos, les demos. Y claro, eso habla también de cosas materiales, pero aquí había unos ejemplos acerca de lo que quisiéramos recibir también de las personas que vimos la semana pasada como la regla general. Entonces, no queremos el juicio injusto, injustificado, no queremos ser condenados injustamente y queremos cada uno de nosotros ser perdonados. Y si damos eso a los demás, mis hermanos, sin lugar a dudas, esa siembra que estamos haciendo, pues producirá su cosecha en su momento. Y esta es una ley pues del mundo espiritual, más que un principio agrícola, es una regla de la vida que cosechamos lo que sembramos en las relaciones con los demás. Por eso Pablo le dice a los Gálatas que no se engañaran, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Y nuestras acciones tienen consecuencias naturales. Esas consecuencias no son generales, porque a veces haciendo bien a otros podemos recibir mal. Y es parte de la vida espiritual y del evangelio que predicamos. Pero generalmente, mis hermanos, el mundo y las relaciones funcionan bajo la ley causa y efecto. No hay manera de evitarlo. Cada vez que elegimos una acción en relación contra la persona, contra nuestro vecino, contra nuestro familiar, contra cualquier cantidad de personas con las que nos relacionamos, también elegimos las consecuencias de esa acción. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado y prestar mucha atención, porque el llamado es dar amor y generalmente vamos a recibir de la otra persona una respuesta tal vez similar de una mano que ayuda. Y la metáfora, la ilustración que usa el Señor es que el que da se le dará. ¿De qué manera? En la nueva traducción viviente en Lucas 6:38, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿De qué manera? Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado. Entonces está hablando de una abundante bendición, de una abundante beneficio, de una recompensa muy buena. Porque termina diciendo el versículo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y mis hermanos, la realidad es que el Señor por adelantado, en el caso del juicio, de la condenación, del perdonar, nos ha dado una medida muy grande. No por lo que nosotros hayamos sembrado,
sino por lo que sembró Cristo con su vida, con su muerte y con su resurrección. Hemos ya recibido de manera apretada, remecida, rebosante, como una persona que ponía su delantal para que le dieran una gran cantidad de trigo y que pesaba mucho. Era una bendición muy grande. Y de esa manera, mis hermanos, en la vida que ahora vivimos caminando en el Señor, cosechamos lo mismo que sembramos. Y como toda técnica de cultivo, mis hermanos, sembrar y cosechar implica una espera. Nada bueno crece de la noche a la mañana. El agricultor debe ser paciente para ver el fruto de su trabajo, y nosotros también. Cuando la Biblia compara el ministerio con la siembra, con el riego, con la cosecha, sugiere que siempre debe haber un tiempo grande de espera. Dios dará su fruto para su gloria, pues en su tiempo. Mientras tanto, nosotros trabajamos fielmente en su campo, sabiendo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y este principio es muy importante, mis hermanos, en nuestro trato con los demás. A veces somos impacientes, a veces quisiéramos que las personas conocieran el Evangelio ya y vinieran al Señor y no lo rechazaran. Pero mis hermanos, nuestro llamado es a seguir orando por esas personas. Nuestro llamado es a seguir mostrando a Cristo a esas personas. La cosecha tal vez para muchos de nosotros será que esas personas vengan a Cristo en algún momento. El premio, el galardón para cada uno de nosotros será que esas personas dejen su manera de vivir para depender absolutamente del Señor. Y mis hermanos, este principio nos sirve en general para todo lo que hemos visto, porque aquí cerramos ya un poco el tema de lo que significa la relación con las personas que no conocen al Señor. Y el Señor nos hace un llamado en nuestras fuerzas imposible, pero en el poder del Espíritu Santo, en el Señor Jesucristo viviendo en nosotros, pues posible, porque nosotros no lo podemos hacer, pero el Señor en nosotros, sin lugar a dudas que sí, porque el principio termina ahí. Con la misma medida con la que medimos, os volverán a medir. Y mis hermanos, esta ley es indispensable que la tengamos en cuenta para que nuestras relaciones con estas personas incrédulas, muchas de ellas las amamos, son familiares y amigos, muchas de ellas son apreciadas, tenemos una relación laboral, una relación de estudio, una relación de que es la persona a la que le compramos todos los días o que es nuestro vecino o que es una persona que nos ayuda y también podemos ayudar. Tenemos gran variedad de relaciones, pero el llamado siempre, mis hermanos, es a mostrar el Señor, el amor del Señor en nosotros. Entonces, mis hermanos, ahí están las bendiciones y beneficios de amar al incrédulo, porque el Señor es bueno también para con nosotros y para con ellos. Y aunque no conocen al Señor, y es nuestro deseo que lo conozcan, el llamado del Señor a que ellos sean nuestro campo misionero. Debemos tener una relación con ellas que se base en la verdad, pero que se base en el juicio justo, una relación con ellos que siempre esté buscando el perdonar y el estar en paz con ellos, y la recompensa sin lugar a dudas es grande de parte de Dios y también de parte de tener buenas relaciones con las personas a nuestro alrededor. Mis hermanos, eso era lo que les quería compartir. Un gran abrazo para todos. Nos vemos el viernes si Dios lo permite. Chao.